lo dijo en la primera hora. 7:21 en la mañana. Le envío un abrazo a Edison Mayorga, que me había escrito recién, logré ver su mensaje. Hablaba, dice, conozco el caso de un consultor de un PDOT que hasta la fecha no puede liquidar el contrato porque el Ministerio de Gobierno no contrata a un sociólogo que revise y apruebe su parte del PDOT. 1.500 millones. En este país ni los proveedores pueden cobrar desde 2020 y van a hacer esto. ¿Qué pasa en este país que estas cosas no nos escandaliza? Pero no solo es lo que se menciona en cuanto al estado de Petroecuador. Si todo se supone es para mejorar la producción, ¿luego qué? ¿A dónde van los recursos? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo? Es el aporte de Edison justamente para esta conversación. Ampliemos los conceptos. Como digo, yo les propongo siempre escuchar a los que saben, a los que se prepararon, a los que tienen una experiencia en el sector público, en este caso en el sector petrolero, más allá de que en las últimas 72 horas hemos tenido un montón de especialistas petroleros en el Twitter, ¿eh? Un montón, gente que no sé, ahora son especialistas petroleros. Hablemos con una especialista. Marcela Reynoso está con nosotros. Ella es especialista en materia petrolera, en su momento fue gerenta de Petroecuador. Ingeniera, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, Andrea, muy buenos días a la audiencia. Gracias a usted por atender esta invitación. ¿Era necesario o no entregar el manejo del campo Sacha por delegación, porque esa es la figura que dice la ministra de Energía se va a aplicar, a un consorcio privado y ya no que este campo siga siendo manejado por Petroecuador? Bueno, yo quisiera empezar por comentarles que en el mundo petrolero hay dos tipos muy grandes macro de contratos. El uno que es el de participación y el otro el que es de prestación de servicios, como tú lo mencionaste en tu comentario. Pero es necesario que la ciudadanía entienda bien. En el de prestación de servicios, la propiedad del recurso sigue siendo del Estado, mientras que en el de participación, una parte de ese recurso es de propiedad de la empresa privada. Y en este caso, la mayor cantidad será de este consorcio. Es decir, más del 80% será del consorcio y el restante quedará para el país. Expliquemos esta parte, porque esto creo que termina siendo la situación más controversial. Lo que han dicho las autoridades durante sus presentaciones, o su presentación, mejor dicho, el pasado lunes, han dicho que 1.500 millones de dólares que nos van a entregar es el valor de una prima que se destinarán de forma inmediata a inversión social. 82% de los beneficios para el Estado tras liquidar la renta petrolera. 3.500 millones de dólares de ahorro en costos operativos para el mantenimiento que ahora asumirá el consorcio privado, ya que el Estado no tiene sus recursos. Hablan también de incremento del 40% de la producción y 1.000 empleos adicionales. Pero más adelante el viceministro de Hidrocarburos explica que los términos del reglamento, ¿no? Si el WTI llega a $30 o menos por barril, el Estado ecuatoriano recibiría 12.5%, ha dicho que se ha negociado hasta 19%, si supera los $120 por barril, el Estado podría recibir 26.5%. ¿No hay una contradicción entre lo uno y lo otro para tratar de entender en cambio lo que usted está diciendo? Ya, sí, bien. Ahora, todos los contratos lo que tratan de hacer es tener una fórmula que se mueva con respecto al precio del crudo. El precio del crudo no es fijo, es muy volátil y por lo tanto los contratos tratan de incluir ese riesgo en estas bandas de tarifa o una banda de participación del precio del crudo. Entonces, ese es justamente el problema, que estamos viendo que la participación del Estado es muy pequeña. Y también con respecto a esta prima, bueno, eso es algo que se utiliza en los contratos petroleros, se llama royalty, es una prima de ingresos, una prima por acceder a este negocio. Pero lo importante aquí no es discutir cuál es el término de eso, sino la cantidad. Porque Sacha en ingreso bruto te está dando 2.000 millones anuales. ¿Y cómo es que a nosotros nos beneficiaría una prima que es menor que el ingreso anual del campo? Es decir, si yo firmo el contrato de aquí a 30 días, esa ganancia la estoy trasladando a un privado y yo ganando como unos 6, 7, 8 meses de lo que ya podría ganar en un año. Recordemos, Sacha nos da 2.000 millones de ingreso bruto al año. Sí, ingreso bruto al año. Entonces, esta prima es incluso inferior a lo que el campo mismo te entrega. Entonces no hay ventaja. Pero si nos van a dar 1.500 millones de dólares a la firma del contrato, porque eso es lo que dijo la ministra, nos dan 1.500 y firmamos el contrato, si no nos damos 1.500 no firmamos contrato. Nos dan en ese momento, se firma el contrato. Por ejemplo, ¿qué va a pasar el próximo año?
El próximo año nosotros ya no vamos a recibir el ingreso bruto de Sacha de 2.000 millones. ¿Si no? Sino recibimos el 20% de eso, 200 millones en un año. ¿En serio? Sí, es eso. ¿Seguro? Seguro. Porque tú estás firmando un contrato donde dices que la participación del Estado va a ser alrededor del 20% dependiendo de cómo esté el WTI. El WTI no se pronostica que va a caer considerablemente a menos que haya una pandemia. Entonces se manejará, estará en los precios actuales. Un poco más arriba, un poco más abajo. Entre 60 y 80 más o menos. Sí, entre 60 y 80. Cerramos el año anterior con un precio promedio de nuestro crudo Oriente de 71.1. Entonces, por esta razón es que Sacha el año anterior nos dio de ingreso bruto 2.000 millones. Si se mantienen estos precios, al siguiente año, como hemos firmado este contrato, solamente recibiríamos nuestra participación, que es alrededor de 200 millones. ¿Y estos 200 millones de dólares ingresarían a Petroecuador o ingresarían por otros lados? No, ya tienen que ingresar por otra parte, tienen que ingresar directamente al Ministerio de Energía y presupuesto Minas. general del Estado. Al Ministerio de Energía y Minas y directo al presupuesto, porque Petroecuador ya estaría totalmente excluido de esta ecuación. Y eso afectaría también, por ejemplo, a lo que nosotros tenemos, digamos, si así se quiere, como reservas para subsidios, por ejemplo. Sí, justamente eso. Tomemos en cuenta que Petroecuador del presupuesto, o sea, de los ingresos de Petroecuador se pagan los subsidios. Y los subsidios tienen más o menos una cantidad de 3.000 millones. Entonces, el momento en que sacas a Sacha a los netos, que son 1.700 millones del año anterior, entonces esa cantidad para pagar subsidios ya disminuye. Entonces, ese también es un problema. Yo creo que se mira de forma muy chiquitita el tema de la concesión de Sacha y no se está evaluando el sistema completo energético, que incluye el pago de subsidios, que incluye cuánto tenemos de volumen exportable, que incluye cuánto tenemos para el crudo de carga de Shushufindi, de La Libertad y de Esmeraldas. Y también no estamos sopesando cómo van a ser los impactos en el área de influencia. Entonces, es para mí una decisión que se le está tomando con muy pocas variables, es una decisión incompleta que realmente va a afectar la seguridad energética del país. Usted ha mencionado ingreso bruto, también ha hablado de los netos, y creo que hay una confusión que sí le quisiera pedir que nos aclare. Acá, por ejemplo, César, le envío un abrazo a César Alarcón, que está en sintonía. Ingreso bruto no es lo que queda al final como neto. De los 2.000 brutos, ¿cuánto es el neto? Pregunta. 1.700 millones. Ese es el neto. Ese es el neto. Ese es el neto. ¿Cuál es la diferencia entre bruto y neto? Partamos de eso. Sí, el bruto es solamente yo saco 77.000 barriles y los multiplico por el precio del crudo Oriente, que es 71.1. Eso me da alrededor de 2.000 millones. Pero a esto le tengo que quitar todo lo que he invertido en el campo y todo lo que he pagado por costos operativos, que más o menos son 300 millones. Ya me quedan los 1.700 de neto. Me quedan 1.700 millones, que es lo que yo tengo ya de ganancia, que es lo que va a mi cuenta y que será utilizado y que puede ser utilizado para reinvertir en el mismo campo o va a ser utilizado para pagar los subsidios y el resto se entrega al presupuesto general de la nación. En contrapartida, Franco Fernández, que también está en sintonía, él no está de acuerdo con lo que usted está señalando. Él cree que el contrato es muy bueno, que hay que leerlo bien, que hay una confusión efectivamente en algunos términos del contrato, y dice ingreso bruto, dice, y el 80% de la renta petrolera hace este cuestionamiento, Franco. ¿Qué es? Sí. Entonces ahora vamos más allá. Mi contrato solamente abarca la participación de la producción. Entonces, aquí el Estado se quedaría en números grandes, digamos, con 20% y el gobierno el concesionario con el 80%. Pero alrededor de los contratos petroleros hay otro término que en inglés se llama government take, que es justamente todo lo que el Estado recibe por fuera del contrato. Entonces, ¿qué es este government take? Es justamente el pago de impuestos por el ejercicio, el pago de impuestos, otras regalías que nosotros tenemos aquí relacionadas con la circunscripción territorial amazónica. También le están sumando el hecho de que este crudo tiene que pagar una tarifa para ser transportado por el SOTE. Entonces, todo eso le están sumando. Y dicen que nuestro government take va a ser del 80%. Cifras que deben aclararse porque con una participación tan pequeña de alrededor del 20%, el resto no cuadraría.
Entonces, este government take es un cálculo que siempre hace una operadora internacional que le sirve para saber o para comparar cuánto está tomando este gobierno Ecuador con respecto a cuánto estaría tomando, por ejemplo, Colombia. Y también le sirve a los gobiernos para compararse a sí mismo y atraer inversiones. Entonces, esto es lo que se está diciendo que en este caso el government take sería del 80%, pero no se sabe de qué. Entonces, ¿de qué es lo que están sumando? Entonces, tomemos en cuenta que todas las empresas aquí tienen que pagar un impuesto. Entonces, pero esta es solamente una cartita, digamos así, como de negociación, para decirle, oiga, Estado Colombia tiene un government take menor que lo que ustedes me están proponiendo. Y por esta razón, a mí es más conveniente invertir en Colombia que invertir en Ecuador. Eso es. Entonces, ya es cuánto el gobierno toma, pero por fuera del contrato. Por impuestos, por otras regalías, por el pago del SOTE, por eso. Ahora, pero si bien otra cosa que también es muy importante resaltar es que ellos van a tener la propiedad del recurso y van a tener la solvencia para venderlo como ellos gusten. Y ese dinero no sabemos a dónde va, si regresa al Ecuador o si saldrá al extranjero. Con lo que también hay que tomar en cuenta cómo va a afectar el ingreso de divisas por la salida de estos alrededor de 1.500 millones anuales. Todo esto hay que evaluar. Entonces, por eso yo digo que esta decisión tal vez es una decisión incompleta. Es una decisión incompleta. Ahora quisiera ir, ingeniera, primero a que realmente se debía entonces declarar la imposibilidad técnica y financiera de operar de Petroecuador. ¿Cómo está Petroecuador ahora mismo? ¿Podía o no seguir operando Sacha? Claro, una de las condiciones para otorgar esta concesión es declarar la imposibilidad técnica. Que no se ha hecho hasta el momento. Entonces, esta imposibilidad técnica, este informe lo tiene que presentar el viceministro de Hidrocarburos. No lo hace Petroecuador. Del viceministro de Hidrocarburos debe salir un documento que diga que Petroecuador no tiene tecnología ni recurso humano, no tiene la capacidad de inversión y que que se puede poner en riesgo la sostenibilidad de la producción. Y también que es un campo de un riesgo muy grande para que lo asuma el Estado y que se tiene que desarrollar un mercado. Entonces, estos puntos son muy fáciles de desmontar si quisiéramos decir así en favor de Petroecuador. Y se lo demuestra con el incremento de producción. También se lo debe dar a conocer porque en realidad la tecnología para trabajos específicos está en la empresa de servicios. Una operadora siempre contrata a la empresa de servicios para que le preste personal capacitado, tecnología para hacer un trabajo específico. Entonces, el presupuesto, incluso tenemos, les acabo de mencionar que el neto de Sacha es 1.700 millones, entonces hay espacio para invertir en el propio campo. Y no se necesita desarrollar un nuevo mercado como es lo que pasa cuando estamos desarrollando un campo de gas. Esto ya es, tenemos el mercado, tenemos conocimiento de las reservas, tenemos eso. Entonces ahora es fácil desmontar, pero también por el otro lado podría ser fácil emitir este informe porque no existe un control previo de legalidad que le diga al ministerio, usted está haciendo bien o mal, no hay. Entonces, ahora quisiera ir, ingeniera, sobre todo lo que usted mencionaba sobre la seguridad energética, para explicar y entender un poco mejor sobre este tema. ¿Por qué cree que se podría poner en riesgo esta seguridad energética? Ya, vamos. Primero, ¿qué es la seguridad energética? En términos muy sencillos, es la capacidad que tiene un país de asegurarle a cada uno de sus ciudadanos de energía, ya sea esta en electricidad o hidrocarburos. Entonces, el momento en que retiramos a Sacha de la ecuación, que retiramos estos 77,000 barriles, estamos poniendo en riesgo la capacidad de carga de las refinerías. Nuestras refinerías, por su diseño, necesitan el crudo de mejor calidad. Y el crudo Oriente, el crudo que viene de Sacha, es uno de los mejores. Entonces, sería mucho más difícil que a las refinerías les saquemos la cantidad de productos que actualmente están dando si no tenemos la calidad de crudo. Entonces ahí ya estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad energética porque vamos a tener que importar más cantidad
cuando ahora vamos a tener también menos recursos para pagar esos derivados. Entonces es bastante riesgoso, es ponernos en un riesgo muy grave en este contexto de que nuestra economía está decreciendo. Entonces nosotros actualmente necesitamos, para movilizar la producción, la economía en general, energía al mejor precio. Y el momento en que traemos, en que importamos, dependiendo de cómo suba o baje los precios de los derivados, nosotros vamos a enfrentar graves problemas. Entonces estos graves problemas solamente se van a traducir en que o tengamos que subir el precio de los combustibles, o tengamos que subir impuestos, o tengamos que contratar más deuda para poder así financiar los recursos energéticos. Dentro de los argumentos que han sido expuestos tanto por el gobierno como cuanto por aquellos que creen que había que optar por este camino de la delegación del manejo del campo Sacha, se insiste en que el Estado ecuatoriano recibirá un total de 7.859 millones en ingresos por el contrato del campo Sacha, desglosados así: 1.500 millones por la prima de entrada, pago inicial, 6.314 millones por renta petrolera en 20 años, 45 millones en inversión social y ambiental, 40 millones para comunidades y 5 millones para pasivos ambientales. Y adicionalmente el consorcio asumirá costos operativos y pagará impuestos, generando más ingresos indirectos para el país. ¿Es o no así, Marcela? O sea, ellos lo pueden justificar así. Nosotros tendríamos que ver si los números son consistentes, porque estamos haciendo una proyección de aquí a 20 años. Pero lo que sí es que el valor del bloque era de 14.000 millones y lo estamos entregando por, ¿cuánto me dijiste que ellos están diciendo? 6.000. 7.000 y pico. Casi 8.000. Sí, entonces en el sector petrolero hay empresas que se dedican a la certificación de reservas y valoración de activos. Es como tener un perito para vender una casa, un departamento o un carro. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Bajan los riesgos de la transacción, tanto para el que vende como para el que compra. Y lo que dijo el viceministro de Hidrocarburos es que ese documento donde se da un valor al campo de 14.000 millones, pues para él es falso. Pero ese fue realizado por una empresa internacional de prestigio. Y como les digo, estos documentos de certificación de reservas, la valoración de los campos, bajan la incertidumbre en la negociación. Y es una herramienta clave para hacer este tipo de contratos que no se puede desestimar simplemente porque me parece falso. ¿Es o no verdad que el campo estaba a punto de parar? No, yo no he sabido que el campo haya estado a punto de parar. Y sí, efectivamente tenemos que hacer varios trabajos en Sacha, porque es lo que tú mencionaste al inicio en el comentario, que es esto de las presiones bajitas. Como este campo ya ha sido producido por varios años, es como que su fuerza empieza a decaer. Y a la vez que la presión empieza a decaer, empieza a liberar más gas. Y esta es la razón por la cual tenemos los mecheros ahí quemando. Entonces se necesita una serie de actividades de recuperación secundaria, inyección de agua para subir la presión y que este gas ya no se separe del petróleo y pueda fluir a superficie como líquido. Pero, por ejemplo, el gobierno ha dicho, y recapitulo un poco los argumentos que ha presentado la ministra Inés Manzano sobre la situación del campo Sacha. Dice, infraestructura deteriorada de más de 50 años por falta de mantenimiento, equipos con corrosión interna y externa, un sistema contra incendios debajo de normas internacionales, riesgos de catástrofes ambientales con más de 1.200 puntos de contaminación. Se ha identificado 4 de 5 estaciones que se encuentran en un estado operativo crítico y una en un estado operativo no tolerable. Actualmente los dos principales reservorios del campo, U inferior y T inferior, presentan presiones por debajo de los 1.000 PSI, lo que afecta la productividad de los pozos y aumenta la producción de gas en formación. Yo le pregunto a usted si este diagnóstico es real. Ahora vamos por los más fáciles. Esto de los 1.400 puntos de contaminación. 1.200 puntos de contaminación. 1.200 puntos de contaminación. Resulta que en el campamento de Sacha, en Sacha Central, está también el campamento de Amazonía Viva, que es el brazo que hace las remediaciones de los pasivos de Texaco. Entonces, estos 1.200 puntos de contaminación se refieren a los pasivos de Texaco que vienen desde el inicio de la extracción y algunas otras fuentes de contaminación que se han ido encontrando en el tiempo. De estos, la mayoría, alrededor de 800, se encuentran ya levantados y quedan 400 por remediar. Entonces, ¿quién hace esto? Amazonía Viva es un grupo conformado por técnicos de alto valor, pero también por personas de la comunidad. Entonces, estos 1.200 puntos de contaminación
están regados tanto en Sucumbíos como en Orellana y son los pasivos ambientales, como se utilizaba el término anteriormente, que dejó Texaco. Entonces a eso se refiere la ministra Manzano. Y respecto, digamos, de los otros puntos, ¿cómo se encuentra? Respecto de los otros puntos, si ya hay alguna infraestructura que hay que mejorar, hay algunos tanques que ya están viejos y los tanques, hay unos tanques nuevos que aún no entraban en operación porque necesitan un tipo de certificación de su calibración. Entonces, todo esto hay que irlo trabajando. Pero en los últimos años, Petroecuador no ha podido tener estabilidad en su gerente general, ni mucho menos en el gerente de exploración y producción. Solamente yo tuve como 4 gerentes de exploración y producción. Entonces, esto ya te da... ¿En cuánto tiempo? En 5 meses. En 5 meses, 4 gerentes de exploración y producción. Sí. Lamentablemente la cuestión es así de difícil de llevarla y lo que necesitas es, ya te digo, una estrategia de largo plazo, pero esta estrategia de largo plazo para la empresa solamente puede venir de una política macro, donde se entienda cuál es el rol estratégico de Petroecuador. Todo país petrolero tiene una compañía nacional petrolera, porque es importante para asegurar la provisión de energía. El único país que no tiene una compañía nacional petrolera es Estados Unidos. Sin embargo, todas sus empresas privadas siguen las directrices del gobierno. Entonces actúan como si fueran unas NOC, que es la sigla en inglés, National Oil Company. Entonces actúan como tal, porque es importantísimo tener este brazo ejecutor de la política energética y también operador. Ingeniera, quisiera insistir entonces también en el financiamiento. Con todo esto que hemos vuelto ya a escuchar del pronunciamiento ayer o antes de ayer en la rueda de prensa, Petroecuador estaba en la capacidad de financiar todo ese mantenimiento que se dice no se ha realizado con estos 1.700 millones de dólares que produce o que ha producido en los últimos años Sacha. ¿Podría Petroecuador invertir en eso, digamos, con una política macro? Claro, lo puede invertir, pero también hay que tomar en cuenta que una empresa siempre debe ir evaluando cuáles son sus activos más rentables y en cuáles activos puede desinvertir para alcanzar mejores niveles de eficiencia financiera. Y eso es lo que en un inicio del gobierno se estaba buscando, encontrar esos mejores niveles de eficiencia financiera, desinvirtiendo o invirtiendo en nuevos activos en Petroecuador. Pero resulta que el activo más productivo es Sacha, por eso todo el mundo quiere un buen negocio. Entonces, ¿cómo yo puedo, desde mi punto de vista empresarial, deshacerme del activo más rentable en detrimento de mis propias finanzas? Ese es el problema. Entonces, yo puedo desinvertir en amistad, puedo desinvertir en otros campos, puedo desinvertir en lobo, en gacela. Que no generan tanto como Sacha. Claro, que no generan tanto como Sacha y que están en una fase de desarrollo. Pero Sacha es bastante complicado por lo estratégico de este campo. Es el campo más grande. Solo Sacha entrega la mayor cantidad de producción. El resto de campos, que son Auca, Shushufindi, el ITT, también son menores volúmenes y calidades diferentes de crudo, especialmente en el ITT. La calidad ya es más baja. Entonces, este es el problema. Entonces, tú debes tener una visión estratégica y esta visión estratégica debería venir del Ministerio de la Política Energética, porque recordemos que Petroecuador es el ejecutor de la política, no es el hacedor de política. Ingeniera, ¿qué debería pasar en este mes? Se ha dicho que hay la adjudicación, aún no está la firma. ¿Qué cree usted? 4 semanas lo que ha dicho la ministra. Así que debería es, pasar, ¿no? 4 semanas más o menos. ¿Qué debería pasar en su criterio? ¿Qué se debería aumentar para, digamos, tener, si se quiere, digamos, un rendimiento positivo de este contrato? ¿O definitivamente no se debería firmar el contrato para esta adjudicación de Sacha? Yo creo que no se debería firmar el contrato porque estamos viendo que los impactos de esta concesión a nivel global del sistema energético, del sistema petrolero, son bastante graves. Entonces, primero deberíamos entender con qué petróleo van a funcionar las refinerías o si de plano es decisión del gobierno cerrar las refinerías, porque Esmeraldas está parado. Esmeraldas está parado. La Libertad se va a quedar sin crudo y la Libertad no puede operar con un crudo de bajo API. ¿Y Shushufindi? Shushufindi peor. Shushufindi es una refinería chiquitita que necesita la mayor calidad del crudo. Justamente la carga Shushufindi es la de mayor grado API, creo que es 27-28. Entonces,
Desde ahí deberíamos partir. ¿Qué vamos a hacer con las refinerías? Entonces, ¿estamos dispuestos a ser importadores netos? ¿Sí o no? ¿Y qué implica ser importador neto? Ser importador neto es bien doloroso, Fabricio. Para un país petrolero, además. Ajá. Es bien doloroso para un país. Hay que ir a ver cómo vive Centroamérica con los vaivenes de los precios de los combustibles. Correcto, Marcela, gracias por esta explicación, por su tiempo, por haberse dado, obviamente, el tiempo de acompañarnos acá y explicar a la audiencia a través de nuestro espacio sus alertas respecto de todas las dudas que ha generado este anuncio de la adjudicación de la administración del Campo Sacha, un consorcio privado. Gracias, Marcela, muy gentil. Muchas gracias, ingeniera. Gracias a la ingeniera Marcela Reynoso, exgerenta de Petroecuador, con una voz crítica respecto de la adjudicación del Campo Sacha a un consorcio chino-canadiense. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.